aprender a validar la estructura de sus datos. También vamos a realizar búsquedas por patrones en sus sede de datos. Por ejemplo, para aquellas empresas que, digamos, quieren saber qué tan aceptado es un producto por medio de herramientas como pueden ser plataformas de Twitter y demás, y ustedes quieren buscar palabras claves para ver si el usuario se siente conforme con el producto o no. Todo esto lo podemos lograr con expresiones regulares. Otro de los objetivos también que vamos a tener es el de buscar y reemplazar errores típicos en los datos. ¿A cuántos de nosotros que normalmente estamos muy asociados a la manipulación de datos no han surgido que encontramos una secuencia de identificación en la que queremos eliminar segmentos claves de dicho de identificador y se puede volver quizás un trabajo muy complejo, incluso utilizando herramientas de tipo ETL? Con las expresiones regulares lo vamos a poder hacer muy sencillo. Otro de los objetivos va a ser el de conocer los distintos métodos y funciones que se utilizan dentro del tema englobado de expresiones regulares. Y por último, mejorar la calidad de sus datos, que al final eso es lo que todos deseamos normalmente dentro de nuestras empresas. Para la agenda de hoy vamos a tener 6 puntos en concreto que vamos a abarcar durante esta hora de webinar. La primera de ellas va a ser una definición muy sencilla de lo que vienen siendo las expresiones regulares. Luego vamos a ver lo que son la descripción de las distintas expresiones regulares o lo que normalmente se le llama sintaxis, que son las distintas simbologías que se utilizan dentro de la construcción de una expresión regular. Luego vamos a ver algunas ventajas y desventajas de las expresiones regulares y lo vamos a mencionar muy rápidamente debido a que en los ejemplos vamos a poder apreciar todas estas con capaz. Luego vamos a también revisar lo que vienen siendo las mejores prácticas con expresiones regulares y luego para aquellos usuarios que estén muy asociados a la herramienta de Alteryx, le vamos a mencionar algunas funciones y métodos que se pueden utilizar en ella. Pero ok, no se preocupen para aquellos usuarios que no posean esta herramienta. Hay que recordar que este webinar va a ser de manera general lo que vienen siendo las expresiones regulares, por lo que vamos a resolver muchos ejemplos en el punto de casos prácticos y ejemplos en lo que se conoce como prueba de escritorio o desarrollo manualmente, para que veamos cómo se va aplicando la lógica en la confección de estas expresiones regulares. Con esto vamos a pasar primeramente a lo que viene siendo la expresión regular y su definición. Quizás ya algunos de ustedes han escuchado alguna vez este término, otros quizás sea totalmente nuevo el tema y probablemente hayan otros que conozcan muy bien sobre este concepto. Recordar que esto es un concepto global, por lo que no viene a estar asociado a ninguna herramienta en específica. Como pueden ver en pantalla, es un modelo o una forma de comparar con una cadena de caracteres. Normalmente, por ejemplo, si ustedes quieren validar números telefónicos, correos electrónicos, si quieren buscar palabras clave dentro de un campo de notas o comentarios, todo esto lo van a poder hacer con la comparación de cadena de caracteres, en este caso asociado a las expresiones regulares. Como bien menciona, al final se trata de un reconocimiento de patrones, por lo que, bueno, algunos ya sabrán que existe una gran cantidad de métodos de reconocimiento de patrones que ya han sido conceptualizados a lo largo del tiempo. Además de eso, permite identificar las ocurrencias de modelos de los datos tratados. La utilización principal de las expresiones regulares consiste en la identificación de cadenas de caracteres para su búsqueda. Como les mencioné, esto es un concepto global, por lo que existe una gran cantidad de información en Internet y a su vez con esto pueden aplicarlo en muchísimas herramientas. Por ejemplo, si hay usuarios que están asociados al área de desarrollo de software, como puede ser lenguaje Perl, lenguaje C y demás, ustedes pueden utilizar expresiones regulares en esta herramienta. Para otros tipos de usuarios, quizás aquellos que estén asociados a herramientas de visualización como puede ser Tableau, aquí también ustedes pueden implementar expresiones regulares a nivel de campos calculados. Ya si nos fijamos en el área de un administrador de base de datos, como puede ser Vertica, para aquellos que los conozcan, aquí también ustedes pueden implementar expresiones regulares con funciones que ya trae propiamente dicha herramienta. Y por último, todas las herramientas de tipo ETL, como puede ser Alteryx y Prep, poseen también funciones de expresiones regulares. Esto no quiere decir que necesitas obligatoriamente una herramienta para poder practicar las expresiones regulares. Como les mencioné, vamos a poder ver el desarrollo manual de
confección de expresiones regulares. Y en pantalla pueden ver algunos ejemplos de ellos. Esto se los estaremos explicando en la sección de ejemplos, pero por ejemplo, el primero de ellos viene siendo para la búsqueda y validación de correos electrónicos. Con esto vamos a pasar a revisar puntualmente cada una de las sintaxis presentes dentro de las expresiones regulares, pero lo vamos a hacer una definición muy rápida y sencilla porque en los ejemplos vamos a poner en práctica todos estos que vamos a estar presentando. Bien, el primero de ellos es simplemente el símbolo del punto. ¿El punto qué quiere decir? Puede ser un valor ya sea numérico, alfabético o carácter especial. Es por eso que si yo tengo una palabra como puede ser Alexander, que en este caso sería un nombre, y yo solamente pongo como mi expresión regular un punto, lo único que va a capturar o validar va a ser la primera letra, que en este caso sería una A. Recordar que el punto siempre puede ser numérico, alfabético o carácter especial, pero una sola vez. En el caso número 2, vemos que hay un asterisco. Este significa cero o más repeticiones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, una expresión regular que sea la letra A y un asterisco, esto quiere decir que me va a tomar como válido un valor nulo o una sola A o una secuencia de 2A o de 3A o de n cantidad de A. Todas las veces que se pueda repetir una A en una cadena, lo tomará como válido esta pequeña expresión. Asimismo, con el caso del símbolo del más, que es el punto número 3. En este caso, obliga que sea al menos una sola repetición y el resto lo tomará válido. ¿Esto qué quiere decir? Si lo usamos, por ejemplo, con la letra A y luego el símbolo más, lo que va a hacer es que va a validar a partir de que exista una sola A. Si aparece un valor nulo, no lo va a tomar en consideración porque para este caso no aplica. Luego, vamos a ver el inicio de una palabra, que lo podemos ver con el slash inverso, con el símbolo del menor. Simplemente va a buscar un patrón en el que se dictamine un inicio de una palabra. Asimismo, tenemos su contraparte, el final de una palabra que sería slash símbolo de mayor. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo se podría validar esto? Si tomamos como ejemplo el de inicio de palabra, yo podría tener una expresión que sea slash símbolo de menor a l e como mi expresión regular y digamos que en mi sede de datos yo tengo el nombre de Alexander, el nombre de Carlos y el nombre de Desiree. En este caso, el único que va a cumplir esta expresión va a ser Alexander, por el hecho de que el inicio de la palabra cumple la condición de a l e. Asimismo, sería un caso, por ejemplo, de final de palabra. Ahora bien, como sexto punto, vamos a tener el inicio de una línea, que esto no es lo mismo que el inicio de una palabra. Y ahora se los explicaré por qué. En este caso, el inicio de una línea viene siendo el símbolo de exponencial o lo que muchos he visto que le llaman como el símbolo de un burrito. En este caso, como bien mencioné, simplemente busca al inicio de un registro, al inicio de una línea, dependiendo en qué tipo de sistema lo estén analizando. Así, por su contraparte, tenemos el final de una línea con el símbolo de dólar. En este caso, como bien menciona, va a buscar al final de su línea o al final del registro. Pongamos un ejemplo entonces de estos 4 puntos que hemos visto. Digamos que vamos a validar el nombre de Alexander Trost, que tiene un nombre y un apellido. Y vamos a utilizar una búsqueda de patrón con TR para validar el apellido Trost. Digamos que yo utilizo slash símbolo menor TR. En este caso, la expresión regular lo va a tomar como válido porque es un inicio de una palabra, que en este caso su palabra vendría siendo el apellido. En cambio, si utilizo el símbolo gorrito y TR, no lo va a tomar en consideración como válido, porque si bien TR inicia como una palabra, no es el inicio de una línea. En este caso tendría que ser, por ejemplo, ALE o solamente la A para que lo tome como válido. Asimismo, se podrían hacer también muchos ejemplos con el de finalización de una palabra y finalización de una línea. Bien, vamos a ver luego otra expresión como puede ser el de nueva línea. Quizás si ustedes poseen campos que sean de tipo comentario, en este caso les conviene mucho si manejan o permiten que dicho sistema
habilita a los usuarios poder ingresar textualmente algún comentario, por ejemplo, de un tracking que hicieron para aquellos que estén más asociados a las empresas de retail. Y digamos que ellos ingresan de que hubo un problema en el envío y hacen un salto de línea y luego ingresan, se solicitó que se asigne el envío el día X asociado. En este caso, ustedes pueden buscar siempre un salto de línea con el slash invertido N. Simplemente con eso, ustedes van a poder detectar qué comentarios poseen un salto de línea e incluso esto lo podrían implementar si ya ustedes tienen sistemas que capturan comentarios de redes sociales, como puede ser Facebook, Instagram o de los más sencillos que he llegado a ver en su momento ha sido el de Twitter. Bien, con esto pasamos a los siguientes puntos, que son otros muy sencillos que se llegan a aplicar en su momento también para las expresiones regulares. En este caso está el tab. Como el caso anterior, solamente va a detectar cuando existe una tabulación dentro de nuestro texto. En este caso sería con /t. Luego tenemos uno de los principales que se llegan a utilizar dentro de las expresiones regulares, que en este caso viene siendo el espacio en blanco. Normalmente, dentro de nuestro set de datos hay una gran cantidad de campos que pueden poseer este tipo de simbología, que viene siendo un espacio en blanco. Lo que se puede hacer es utilizar slash invertido S para detectar, como bien menciona, los espacios en blanco y hacer capturas en específicas de palabras dentro de su registro. Luego, esto lo vamos a, como les digo, lo vamos a ver más adelante dentro de los ejemplos. Luego vamos a tener, por ejemplo, el slash invertido, que simplemente deshabilita la funcionalidad de una sintaxis. Por ejemplo, si yo quisiera validar dentro de mi set de datos números telefónicos móviles que sean nacional o lo que nosotros conocemos como más 507 y ponemos esto como tal en una expresión regular, nos va a generar un error, porque si recuerdan, el símbolo más es una sintaxis de una o más repeticiones. Lo que habría que hacer para que la expresión tome textualmente el símbolo de más es añadir el slash invertido al inicio del símbolo más para que éste se habilite como un texto y sí pueda hacer entonces su reconocimiento respectivo. Luego vamos a tener la búsqueda de dígitos, muy sencillo, slash invertido D, y van a encontrar un solo valor numérico, obviamente dentro del rango de 0 a 9. Ya si a esto lo complementamos con otra sintaxis, como puede ser asterisco, puede buscar 0 o más repeticiones de una secuencia numérica. Al final, su expresión sencilla sería slash t, signo de asterisco. Bien, luego van a venir algunas que no son muy utilizadas hoy en día porque se complementan mucho con otra sintaxis que vamos a ver más adelante. Las búsquedas de minúsculas sería slash invertido L. La búsqueda de letras mayúsculas en específico sería slash invertido U. Cualquier letra que uno pueda buscar, pueden utilizar la secuencia que están viendo en pantalla, que es la de los corchetes con el texto de alfa. Ya ahí busca directamente cualquier secuencia alfabética, pero van a ver que esta no es muy utilizada porque hay otras maneras de confeccionar exactamente lo mismo y de una manera más sencilla. Aquí podemos ver algunos de esos ejemplos, que es la de buscar una palabra en específico, que viene siendo el slash W. En este caso, recuerden que es W minúscula. Si ponen W mayúscula, va a ser otro tipo de búsqueda. Con el slash W va a buscar simplemente palabras en concreto, que en este caso las palabras no solamente deben ser alfabéticas, sino que también pueden contener valores numéricos. Por lo que tengan eso siempre en consideración y va a detener su búsqueda cada vez que encuentre espacios en blanco. O cualquier otro tipo de carácter especial, como puede ser un guión, como puede ser un punto, entre otras simbologías. Luego vamos a tener lo que viene siendo la búsqueda de lo que en este caso se traduciría como las no palabras, o en este caso cualquier secuencia que no sea de tipo alfabético o de tipo numérico o de tipo alfanumérico. Esto puede ser, por ejemplo, la búsqueda de caracteres especiales, espacios en blanco, tabulaciones, entre otros. Pero es muy poco utilizada porque hay unas maneras más sencillas de hacer este tipo de búsqueda para los valores no, para los valores especiales, mejor dicho.
Luego vamos a tener una búsqueda de una palabra entera, muy similar al caso número 15 que vimos anteriormente, que es con esta composición de varios slash invertidos con símbolos de menores y mayores y W más. Esto lo que va a hacer es buscar varias secuencias de palabras directamente dentro de lo que viene siendo un registro, que normalmente es muy utilizado, por ejemplo, en campos de notas o en campos de comentarios. Luego vamos a tener el doble corchete, en este caso, que representa una búsqueda exacta de un solo valor X que estemos estipulando. Por ejemplo, si dentro de los corchetes yo pongo símbolo de más, va a buscar textualmente ese símbolo, no lo va a tomar como el uno o más que vimos anteriormente. Y así vamos a ver muchísimos ejemplos utilizando esta sintaxis. Luego tenemos la no búsqueda dentro de nuestro set, que en este caso es con el doble corchete y el símbolo de exponencial. En este caso, si nosotros ponemos, por ejemplo, abrimos los corchetes, dentro ponemos el gorrito y ponemos /d o ponemos, por ejemplo, 0-9, lo que va a hacer es buscar cualquier otro tipo de carácter que no sea numérico. Básicamente está excluyendo los valores que están dentro de este pequeño grupo y va a buscar el resto como válido. Luego tenemos la secuencia OR, que quizás esto le viene muy asociado para usuarios de administrador de bases de datos o de visualizaciones o incluso de desarrollo de software. El OR simplemente, si no se cumple una primera condición, va a tomar como revisión la segunda opción. O podemos tener muchísimas opciones, pero hay que tener en consideración que se puede volver quizás la sintaxis muy larga o se puede entonces buscar patrones que quizás no estemos deseando. Luego tenemos como punto 22 y punto 23 el uso de los grupos marcados y no marcados, que esto lo vamos a explicar muchísimo mejor en los ejemplos porque esto involucra búsqueda y captura directamente de un valor en específico. Bien, vamos a pasar a lo que vienen siendo algunas de las ventajas, lo vamos a mencionar un poquito por encima y antes de continuar en este punto voy a revisar si hay algún comentario o pregunta que han dejado en el chat. Hasta el momento no. En tal caso, recordar que si tienen duda pueden dejarlo en el chat y eventualmente estaré revisando para ayudarlos con sus dudas. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación y en este caso vienen siendo algunas de las ventajas que podemos apreciar con el uso de expresiones regulares. La primera de ellas es que no existe un camino único para detectar un patrón que nosotros deseemos. Esto no es quizás comparándolo con desarrollo de software que normalmente se puede complicar, por ejemplo, para hacer la presentación de una imagen. Normalmente siempre estamos sujetos a ciertas funcionalidades en este sentido. Otro ejemplo, quizás para los tipos de desarrolladores de ETL, quizás necesitan hacer un tipo de función que solo se hace de una manera, como pueden ser las agrupaciones. En el caso de expresiones regulares, él te da la total libertad para que tú desarrolles la expresión regular como desees, buscando un patrón X que uno desea buscar en ese momento. El detalle con esto es que como te da tanta libertad, vamos a ver que una de las desventajas va a ser de que vas a tener que jugar mucho con qué tan largo se puede volver esta expresión o qué tan precisa puede llegar a ser. Y de hecho tenemos varios ejemplos que esto lo demuestran. Luego vamos a tener el de puede llegar a ser muy potente y veloz, que eso lo vamos a ver también más adelante. La curva de aprendizaje es quizás lenta en un inicio, pero se hace muy sencilla después. Aquí pueden ver que hay tanto una ventaja como una desventaja. Quizás en un inicio aquellos que no estén muy acostumbrados al área de manipulación de datos o de búsqueda de patrones se les pueda complicar un poco el aprendizaje de esto. Pero van a ver que con simplemente práctica van a poder aprenderse rápidamente el uso de expresiones regulares. Luego vamos a tener otras ventajas como puedes aprender muy práctico y sencillo la forma de poder aprenderlo. Como les digo, incluso ustedes con un lápiz y un papel pueden practicar expresiones regulares. Luego, alivia la carga de tareas repetitivas y esto es más que todo enfocado para aquellas áreas de desarrollo de software. El uso de expresiones regulares les ayuda bastante a no tener que crear funciones repetitivas porque siempre va a estar expuesto una expresión que te hace búsqueda de múltiples patrones en específico. Y por último, validar entradas de datos es muy cómodo y fácil con las expresiones regulares.
Obviamente, esto es más enfocado quizás para los usuarios administradores de base de datos o aquellos que estén más relacionados con herramientas de tipo ETL. Bien, vamos a revisar algunas de las desventajas, pero se van a fijar que estas desventajas realmente están aplicadas a cualquier área de negocio de tecnología. El primero de ellas es que la curva de aprendizaje es quizás lenta en un inicio, como la mayoría de herramientas pueden llegar a serlo, más que todo aquellos que son del lenguaje de programación, que ahí sí se puede dificultar mucho su aprendizaje. Luego, hay una manera de lograr una búsqueda, muchas maneras, mejor dicho, pero hay que jugar con la balanza de tiempo, complejidad y optimización. Dentro de los ejemplos les voy a mencionar específicamente estas desventajas porque van a poder hacer sus propias comparaciones de manera visual. Y por último, si no se documenta apropiadamente, explicar de forma técnica una expresión regular se puede volver muy complejo. Obviamente esto es más que todo para decir algo, usuarios que están iniciando con expresiones regulares, o digamos que llegó un nuevo empleado a su empresa y les ponen a revisar ciertas expresiones regulares que en su momento no se documentó. Dependiendo de qué tan extenso sea esta expresión, se puede volver muy complejo para dicha persona poder darle algún tipo de mantenimiento. Por lo que siempre tengan en consideración hacer su documentación apropiada. Y como algunas de las buenas prácticas que podemos aplicar dentro de las expresiones regulares, la primera de ellas es siempre tener en consideración la entrada de los datos. Aunque bueno, como mencioné, para los usuarios que manejan mucho ETL y administradores de base de datos, quizás esto es algo que ustedes tienen que aplicar diariamente, porque tienen que validar de que los datos estén llegando correctamente, que su sistema esté validando, por ejemplo, campos de tipo fecha de manera adecuada y no lleguen fechas confeccionadas de forma muy extraña. Luego tenemos mantener siempre una buena documentación de la expresión regular. Pero bueno, esto realmente es una buena práctica para cualquier área de negocio relacionada a la parte de tecnología. Y por último, legibilidad con eficacia. Hay veces que ustedes pueden tener una expresión regular muy precisa, pero muy difícil de documentar. Casos contrarios pueden suceder de que tienen una expresión regular muy corta y fácil de entender, pero su precisión se puede ver muy afectada. Bien, con esto pasamos ahora sí para aquellos usuarios que poseen funciones y métodos para Alteryx en este caso en concreto. Recordar que las expresiones regulares es un concepto global y no asociado a Alteryx. En este caso, Alteryx posee dos herramientas que pueden trabajar con expresiones regulares. La primera de ellas es Fórmula, que bueno, para aquellos que lo conocen saben que ahí pueden confeccionar prácticamente cualquier tipo de validación, de creación de campos, entre otros. Fórmula posee tres funciones en concreto, que son la de validador de match, que en este caso se denomina como regex match. El segundo, el de reemplazo de texto, que se conoce como replace. Y por último tenemos el de contabilizador de match, las veces que se ha repetido y ha encontrado exactamente dicho patrón. Y lo podemos ver con regex match. Pero normalmente yo recomiendo el uso de expresiones regulares con su propia herramienta dedicada, que en este caso se llama regex. Para los usuarios que quizás no posean Alteryx, el término de regex es una manera también de denominar a las expresiones regulares y de hecho ya es un concepto globalizado. Por lo que también pueden, en tal caso, si desean investigar algo más en profundo del concepto de expresiones regulares, también pueden utilizar esta denominación. Bien, volvemos un segundito para los usuarios de Alteryx y esta posee varias funcionalidades también, entre ellas están las del tipo parse, que es para separar la expresión en nuevos campos. Por ejemplo, si yo quiero capturar una fecha que detecto dentro de mi campo de comentarios y yo lo quiero generar como una nueva columna. Con eso lo lograríamos con el parse. Con el del reemplazo, como bien dice el texto, reemplaza una expresión X con una expresión Y. Y por último, el del token, van a ver que esto es una función propia que tiene Alteryx, pero no es muy necesaria porque se puede confeccionar de otras maneras exactamente este mismo trabajo. Por lo que vamos a pasar ahora sí a lo que quizás nos interesa más. Quizás la parte teórica puede resultar para algunos aburrido, pero es bueno conocer cuáles son las posibilidades dentro de nuestras expresiones regulares. E igualmente, ustedes van a poder conocer cómo se llama exactamente cada una de las sintaxis y así puedan ponerse en práctica mucho, de una manera más cómoda. Ahora sí, vamos a pasar quizás a la parte que más nos llega a interesar, que es la parte práctica. Vamos a poner este primer ejemplo. Digamos que un sistema X, podemos poner por ejemplo una biblioteca, captura un registro de poemas
como el que vemos aquí arriba. Vemos que primeramente entre comillas dobles tenemos quizás lo que puede ser el nombre del poema en sí, luego viene un delimitador de coma, luego viene una secuencia numérica que podemos asumir que puede ser el ID de dicho poema, y por último la fecha, por ejemplo, que puede ser de creación del libro o que puede ser la última vez que se solicitó leer este poema. Ya eso va a depender mucho de qué es lo que captura el sistema. Ahora bien, ¿cómo nosotros podríamos separar este texto en múltiples partes? Quizás a algunos que ya tengan más experiencia en manipulación de datos, ustedes puedan estar pensando que lo podemos basar directamente en lo que vienen siendo las comas, porque es su delimitador y sabemos que podemos separar fácilmente esta expresión de esa manera. Vamos a ver cómo se haría con las expresiones regulares. Bien, aquí tenemos segmentado cómo se haría la expresión y vamos a ver parte por parte. La primera de ellas, si se fijan, tenemos nuestro texto dentro de doble comilla. En este caso, podemos ver que en la parte superior izquierda aparece una confección de expresión regular. Vamos a tratar de entender qué es lo que dice esto. Primero, vemos que están las dobles comillas que vemos en el texto fuera de unos paréntesis. Todo lo que está dentro de los paréntesis va a ser lo que va a contener mi primer campo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, el campo que queremos capturar va a contener este texto que vemos acá. Luego vemos que dentro de los paréntesis hay unos corchetes que, si recuerdan, les mencioné que esto busca exactamente un valor en específico que nosotros estemos declarando. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo A-Z, en este caso minúsculas, podemos ver que él va a detectar una sola vez cualquier secuencia de letra minúscula. Luego vemos que su secuencia sigue con A-Z mayúscula. Esto quiere decir que también tiene la posibilidad de, aparte de buscar en minúsculas, poder buscar en mayúsculas. Y por último tenemos un slash S, que en este caso, si recuerdan, es espacio en blanco, pero en este texto en concreto no es necesario utilizar el slash S porque los corchetes deshabilitan la funcionalidad del espacio en blanco, por lo que aquí quizás podríamos quitarlo y no afectaría realmente dentro de la búsqueda. Por último, tenemos el símbolo de más fuera del corchete. Si recuerdan, en su momento yo mencioné que el más es la búsqueda de una o más repeticiones. Es por eso que si yo no tuviese ahora mismo el símbolo de más, lo único que me va a tomar como válido esta expresión va a ser la letra M mayúscula inicial. Porque si recuerdan, lo que está dentro del corchete se va a buscar una sola vez, por lo que él tomaría como válido la M mayúscula y el resto lo va a dejar ignorado o como que no cumple dentro de la expresión. Pero gracias al símbolo de más, él me va a poder permitir buscar todas las secuencias que están dentro del texto. ¿Y qué es lo interesante de esto? Si se fijan, dentro de mis corchetes yo no tengo declarado la comilla. Es por eso que cuando la expresión regular detecte esta última comilla que está después de Snow, él va a detener su búsqueda en ese momento. Por lo que ya sabemos que vamos a poder capturar exactamente el texto contenido dentro de mi expresión regular. Recordad que las comillas están fuera de los paréntesis, por lo tanto, esto no se tomará en consideración para el nuevo campo. Luego, dentro de nuestra expresión regular podemos dejar simplemente la coma. Sabemos que la coma no es una sintaxis como tal de la expresión regular, por lo tanto lo podemos dejar textualmente dentro de dicha expresión. Luego sigue una secuencia numérica que en este caso podemos asumir que es el ID del libro, la manera de poder identificarlo dentro de nuestro sistema. Podemos ver que en este caso se abren los paréntesis, lo que quiere decir que voy a capturar dicho valor y generarlo en una nueva columna. En este caso sería mi segunda columna. Por lo que vemos slash D, que representa un solo dígito, cualquier dígito del rango de 0 a 9, y vemos que al lado vienen unas llaves con un símbolo 3. ¿Esto qué quiere decir? Le estoy diciendo a mi expresión regular que busque cualquier secuencia que sea exactamente 3. Si encontramos un dígito que sea 2 de longitud, no lo va a tomar en consideración. Asimismo, si toma 4 o más de longitud dicha secuencia numérica, tampoco lo va a tomar en consideración.
Y en este caso sí hay que tener cuidado cuando establecemos exactamente un valor, porque si no conocemos bien nuestra entrada de datos, que es una de las desventajas que mencioné anteriormente, podemos estar perdiendo valores circunstanciales. Por ejemplo, quizás tenemos ID de productos, por mencionar algún valor, que siempre nuestra secuencia fue de 8 dígitos. Yo podría dejar validado de que sea exactamente 8, pero digamos que en un futuro, eh, dentro de las políticas de la empresa, se asignó que para ciertos productos en específico, digamos de mueblería, se le va a asignar una longitud de ID de tipo 9. Por lo tanto, cada vez que busque ese 9 lo va a tomar porque ya no sería la longitud 8 que se estableció en su momento. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la búsqueda exacta de algo. Bien, luego pasamos a lo que vienen siendo las comas. Como les mencioné anteriormente, se puede dejar textualmente porque este no tiene ningún tipo de funcionalidad dentro de las expresiones regulares. Y por último, si se fijan, tenemos otra pequeña secuencia en donde tenemos las comillas simples afuera de nuestro grupo de captura. Luego tenemos los paréntesis y dentro de los paréntesis tenemos punto más. Si recuerdan, el punto puede ser cualquier valor alfabético, numérico o carácter especial y el símbolo más me permite buscar una o más veces dicho valor. En este caso, podemos ver que efectivamente la fecha cumple con este patrón porque mi punto puede ser el 1, luego el símbolo de más me va a permitir buscar el 6, luego el guión y así sucesivamente hasta encontrar la comilla simple. Con esto ya tendríamos una expresión final como esta que estamos viendo aquí abajo, en donde vemos que hay 3 grupos en paréntesis, lo que quiere decir que la idea de esta expresión regular es capturar 3 valores y generarlos en 3 nuevos campos. La naranja sería, por ejemplo, el nombre del poema. El segundo grupo, que es el que está en celeste, sería nuestro ID del poema. Y por último, la fecha X que esté capturando el sistema, que en este caso no nos lo explican directamente. Podemos asumir, por ejemplo, que fue la fecha de creación del poema. Y aquí tendríamos nuestros 3 grupos en nuevos campos y confeccionado completamente la expresión regular. Si se fijan, quizás puede parecer muy extenso, pero si lo revisan paso a paso con cada uno de los colores, ustedes van a poder ver que es muy fácil de interpretar cada una de estas expresiones. Obviamente, en su momento, como les comenté, tienen que tratar de tener todo esto documentado, porque si no, se puede volver muy complejo su mantenimiento. Con esto, vamos a hacer una pequeña revisión, a ver si han dejado comentarios. Sí, aquí tenemos un comentario de José Carlos que nos dice, en el caso de Start of Word y End of Word se pueden dar el mismo tratamiento que da la función mid. Es decir, si yo quiero de la palabra ventaja, puedo extraer solo la porción TAJA. Sí, de hecho sí se podría hacer y en este caso hay que tener algo en cuenta y es dependiendo de cómo quieras confeccionar la expresión regular. Por ejemplo, si yo pongo TAJA slash invertido y símbolo mayor para buscar simplemente de que se valide dicha palabra, lo que va a hacer la expresión regular es capturarte directamente la palabra ventaja, porque en este caso él lo está validando. Lo que habría que hacer en caso tal de que quieras solo capturar TAJA sería utilizar algo muy similar a las agrupaciones de los paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? Hay varias maneras de confeccionarlo. Por ejemplo, poner punto asterisco, abrimos paréntesis y podemos incluso escribir textualmente TAJA dentro de ese grupo y él lo va a capturar automáticamente. Porque en este caso él no está validando la palabra en concreta, sino que nosotros queremos capturar un valor en específico y generarlo en un nuevo campo. Igualmente nosotros vamos a estar haciendo algunos ejemplos. Me disculpan, aquí cancelé la presentación. Vamos a buscarlo acá y vamos a presentarlo acá. ¿Ok? Ahora sí, igualmente nosotros vamos a estar haciendo algunos ejemplos de justamente capturar quizás palabras o segmentos de palabras en específico para poder, como bien menciona, dentro de ventaja, yo quiero solamente el final TAJA, poderlo generar en una nueva columna. Y de hecho es una muy buena pregunta porque esto les puede servir bastante, por ejemplo, para capturar algún valor en específico de un identificador, como puede ser el número de un documento o dentro del número de una orden de compra ustedes puedan buscar palabras clave o
por decirte muchísimos otros ejemplos. Si ustedes quieren validar de que una secuencia numérica es de tipo retenido o no, ustedes pueden buscar, por ejemplo, en vez de finalizar palabras, ustedes buscan al inicio, por decir algo, retenido, guión tal, ustedes pueden buscar exactamente dicha palabra y generarlo en una nueva columna. Igualmente ahí se le va a explicar en más detalle en los ejemplos ese punto en específico. Bien, vamos a avanzar aquí un segundo y vamos a buscar un ejemplo número 2. Quizás este primer ejemplo ustedes lo pudieron ver mucho más sencillo porque incluso no era tan necesario utilizar expresiones regulares dependiendo de la herramienta con la que estén trabajando. Por ejemplo, si fuese Alteryx, ustedes podrían haber utilizado la herramienta de text to column y separarlo por el delimitador de coma y luego hacer las limpiezas de comillas. Pero ahora les presento otro ejemplo. Digamos que tenemos este texto en un campo de comentario y podemos ver que hay una fecha X dentro de nuestro texto. Y si se fijan, en este caso no hay ningún delimitador en ningún punto. ¿Cómo podríamos capturar este tipo de valores dentro, por ejemplo, si yo quiero capturar la fecha en un nuevo campo? Quizás con otro tipo de herramientas o soluciones se puede volver muy complejo este tipo de búsqueda. Y con expresiones regulares, de hecho, es más sencillo de lo que llega a parecer. Vamos a pasar al su desarrollo. Bien, aquí tenemos el texto. Y si se fijan, todo el texto inicial lo podemos reemplazar simplemente con abrir corchetes y establecemos dentro de los corchetes A-Z, A mayúscula, Z mayúscula. Y todo eso dentro del corchete, recordar que busca exactamente un valor de lo que esté definido en los corchetes. Si lo dejamos sin el asterisco, lo que él validaría es simplemente la H mayúscula, porque es el primer valor que él detecta. El resto del texto lo va a descartar. Es por eso que necesitamos añadir un signo de asterisco. Para esto, con el asterisco lo que me va a permitir recordar una, cero o más repeticiones, por lo que ya yo sé que toda la parte textual me lo puede validar sin ningún problema. Digamos que dentro de este texto hubiesen números sueltos, por ejemplo, aquí, después de will not, digamos que había un 5, por decir algo. Simplemente lo que tendría que hacer es añadir dentro de los corchetes 0-9. Y ahí él va a validar cualquier secuencia que sea en letras minúsculas, letras mayúsculas o dígitos. E igualmente no le va a afectar en ningún momento. Pero en este caso en concreto, como no posee letra, no es necesario añadir la parte numérica, perdón. Luego, podemos validar la fecha. Si se fijan en una secuencia en específico que él está siguiendo, en este caso tenemos los días representados como número, luego tenemos guión, luego tenemos la secuencia de los meses en formato corto, en este caso está en inglés, luego tenemos guión y luego el año en formato numérico de 4 dígitos. Si se fijan, aquí tenemos una expresión muy sencilla en la que decimos /d, símbolo de más, que me permite buscar una o más secuencias numéricas hasta que encuentre el guión. Recordad esto porque tenemos el guión después del símbolo más, por lo que él va a validar el 1,6 como correcto. Tenemos dos repeticiones. Luego, él detecta un guión, por lo que deshabilita el símbolo más y pasa a la siguiente parte de la expresión regular, que sería el guión. Está dentro de corchetes simplemente para deshabilitar cualquier funcionalidad que el guión pueda tener. Así que él lo va a buscar textualmente el guión. ¿Cómo lo podemos ver acá? Luego tenemos entre corchetes nuevamente A-Z, A-Z mayúsculas y todos ellos dentro de un símbolo más. Esto con el fin de habilitar tanto la A como la P como la R como válido. Se pone en minúsculas también porque puede ser, hay algunos sistemas que almacenan los meses acortados con la letra inicial en mayúscula y el resto como minúscula. Eso va a depender mucho de su sistema. Por ejemplo, en vez del símbolo más, yo podría haber utilizado el símbolo de llave y adentro tener un 3 para decir que me busque exactamente 3 letras, porque ya nosotros conocemos que los meses acortados normalmente se manejan en formato de 3 letras, por lo que ya eso lo podríamos dejar como una regla dentro de nuestra expresión, aunque en este caso no es tan necesario por el hecho de que este formato ya no se va a ver interrumpido por otro tipo de información que no deseemos. Luego de que él encuentre el guión, el segundo guión en este caso, él va a deshabilitar toda la búsqueda de letras que tenía el símbolo de más y pasará entonces a habilitar el guión. Él detecta un guión,
lo toma como correcto. Y por último, él toma cualquier secuencia numérica, una o más repeticiones. En este caso ya sabemos que es 2005, lo va a tomar en consideración. Y como el caso anterior, yo podía haber dicho que el más se reemplazara quizás por un llave 4, cerrar llave, para decir que sea exactamente 4 la longitud del año. Y luego, por último, como ya nosotros no necesitamos evaluar nada más que la fecha, podemos simplemente definir como punto asterisco para que no tome en consideración todo ese segmento extra de texto. Por último, tendríamos esta expresión que tenemos acá. Si se fijan, la primera expresión no lo tengo entre paréntesis, por lo tanto no estoy capturando lo naranja. El segundo sí lo tengo entre paréntesis, el del color verde, por lo tanto la fecha es lo único que yo quiero generar como una nueva columna. Y por último tenemos un punto asterisco que tampoco está en ningún paréntesis, por lo tanto esa información se descartaría. Bien, con esto vamos a pasar a un tercer ejemplo. Luego de este ejemplo reviso nuevamente si tienen alguna duda. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos las fechas, en este caso un formato estándar de año, mes y día, todos en formato numérico y el formato estándar de guiones. Digamos que yo quiero tener una expresión regular que me valide siempre este formato. Por ejemplo, que mi sistema no me permite ingresar fechas con slash o fechas en formato de días, mes y año, dependiendo del orden que estemos estableciendo. Veamos para validar el año qué es lo que estamos haciendo. Si se fijan, todo está dentro de un grupo, por lo que yo quiero capturar el año como un nuevo campo. Aquí tenemos entre corchetes 1-3. Lo que le estoy diciendo a la expresión es que mi primer dígito del año solo vaya del rango entre 1 y 3. Esto se debe a que obviamente es muy raro encontrar información antes del año 1000 y muy raro encontrar algo después del año 3000 en secuencia. Incluso uno lo podría bajar a 1-2 para simplemente enfocarnos en la época que estamos. Pero bueno, ahí ustedes pueden tomar la idea de cómo confeccionarlo después más adelante. En este caso lo enfocamos de 1-3 para ya dejarlo implementado, aunque es muy raro que se llegue una información a tanta predicción, si lo vemos en el lado predictivo, o esperado de los valores. Luego tenemos /d con 3 dígitos en específico. Lo que estoy diciendo con esta pequeña expresión es que mi primer dígito está entre el rango 1 y 3 y luego captura cualquier secuencia numérica que sea exactamente 3 para que tengamos el 1 más el 3 me conformen los 4 años en específico. Luego tenemos un guión que lo podemos dejar textualmente o también dentro de unos corchetes aparte. En este caso él no va a habilitar ninguna funcionalidad. Luego validamos los meses en el que le estoy indicando que el primer dígito del mes tenga 0 o 1. Sabemos que no existen meses a nivel del número 20 y demás, así que podemos dejarlo definido por 0 y 1. Y esto es muy bueno, este tipo de implementaciones, porque normalmente hay sistemas que permiten al usuario introducir manualmente el mes o la fecha directamente. Y puede ser que por error de dedo un usuario haya introducido, por ejemplo, el mes 22 pensando que había puesto diciembre. Ya esto nos ha pasado muchas veces en algunos sistemas que hemos visto y nos tocaba entonces hacer la limpieza, los ajustes y demás. Con las expresiones regulares ya ustedes podrían dejar predefinido que si, por ejemplo, el mes inicia con 2 y luego viene otro dígito, envíe un error el sistema. Esto quizás lo pueden implementar ya del lado del desarrollo web o del desarrollo de software en sí, por dar algún ejemplo. Y luego finalizamos con cualquier secuencia numérica, que en este caso incluso podríamos añadir más reglas. Por ejemplo, cada vez que inicie con 1, no me permita tener en el segundo dígito un número mayor que 2, por decir otra cosa. Bien, luego tenemos otro guión y por último una secuencia numérica en la que le digo que el primer dígito vaya de 0 a 3 y el segundo dígito vaya de 0 a 9. Asimismo, aquí también podríamos implementar otra regla en el que si el número inicial es igual a 3, no me permita tener como último un número mayor que 1, por decir algo, que solo sea 0 y 1. Y como ven, ya ahí ustedes pueden ir capturando muchas ideas para tener implementado en sus propios sistemas. Al final nuestra expresión queda de esta manera. A primera vista parece que es muy extenso y puede ser muy complicado, pero si uno lo revisa detalladamente ve que es muy sencillo realmente interpretar este tipo de expresiones regulares. Con esto voy a pasar a revisar a ver si hay alguna pregunta. No, hasta el momento no hay ninguna otra. Así que vamos a continuar entonces con el ejemplo número 4. En este caso tenemos
un correo electrónico. ¿Cuántos de ustedes quizás no han tenido problemas para poder validar correos electrónicos? Por lo que podemos ver una manera muy sencilla de validarlo. Pasamos primeramente a esta expresión que se ve muy extensa y muy rara, pero vamos a explicarlo y van a ver que es muy sencillo. Si se fijan, estoy estableciendo un símbolo gorrito que significa que vas a validar mi inicio de línea. Luego tengo una secuencia A-Z, A-Z mayúscula, 0-9, pero una sola repetición. ¿Esto a qué se debe? No sé si algunos han revisado cómo son las reglas para la creación de correo. Normalmente una de las reglas es que no nos permite poner, por ejemplo, caracteres especiales al inicio del correo, como puede ser un guión, como puede ser un punto. Con esta pequeña expresión ya yo le estoy diciendo que mi correo debe iniciar con minúscula, con mayúscula, con símbolo numérico. Que bueno, esto ya es en algunos em, correos en específico que lo puedes desarrollar con inicios numéricos. Pero ahí le dejamos las opciones para que el usuario lo pueda ingresar. Ya luego si se fijan, tenemos otros corchetes en la que involucro minúscula, involucro mayúscula, involucro valores numéricos y luego viene punto, guión, bajo, guión. Sabemos que dentro de nuestros correos podemos utilizar por default también estos tres símbolos especiales. Si existen otros, se podría añadir también dentro de nuestra expresión. Y básicamente lo que está diciendo es que al inicio de mi línea, valida de que mi primer carácter sea minúscula, mayúscula, numérica. En este caso es una T, por lo tanto lo toma como válido. Luego, captura cualquier secuencia dentro de lo que tienes en los corchetes, que pueden ser letras minúscula, mayúscula, numérica o los tres valores especiales, y que se repita n cantidad de veces gracias al asterisco. En este caso ya sabemos que desde la Y hasta la última S lo va a tomar como válido. Y si se fijan, tenemos un arroba que está textualmente. En este caso, al final del texto, él sabe que ya todo eso lo validó como su propia expresión. Luego tenemos una secuencia de minúsculas, mayúsculas, numéricas, punto y guión, porque esto va a depender mucho ya de la herramienta. Hay herramientas como Hotmail, Gmail, etcétera, y algunas de ellas son muy especiales, como pueden ser las empresariales, en nuestro caso Exhibit-Corp, necesitamos validar también el guión, si no, no nos lo tomaría en consideración una o más repeticiones gracias al símbolo más, y si se fijan, el punto tiene un símbolo slash invertido. Si recuerdan, el punto puede ser cualquier carácter especial, pero yo quiero validar exactamente y de forma textual el punto. Lo que necesito es habilitarlo gracias al slash inverso. Y por último, tenemos el punto .com, que en este caso, bueno, hay varias secuencias, puede ser como el com, el punto .co.uk de Ucrania o el co.arg de Argentina. Todos ellos necesitamos validarlos con un máximo de 4 longitud, como vemos aquí, de 2 a 4, como CO sería exactamente 2, o 4, como pueden ser algunos, bueno, desconozco si hay alguno que sea con 4, quizás de algún país en específico, pero le dejamos habilitado esta regla. Ahora bien, cada vez que ustedes visualicen que dentro de unas llaves, que normalmente sabíamos que podemos establecer como exactamente un valor en específico, como era el del 3, si vemos que hay dos valores y hay de por medio una coma, esto quiere decir que me permite un rango de 2, 3 o 4 en específico. Si fuera 2-2,9, sería cualquier valor entre 2 y 9 veces de longitud en específico que estamos definiendo. Por último, tenemos el símbolo más, porque sabemos que aparte del punto .com, que es el que habitualmente nosotros vemos, hay otros que están enfocados por países, como puede ser el punto .co.arg. En ese caso necesitamos varias repeticiones de letras con longitud entre 2 y 4 más de una vez. Y por último, finalizamos con el símbolo de dólar, que es el final de línea. Al final se traduciría en esta expresión que está acá. A primera vista parece bien extensa, pero recuerden que esto es por las reglas que se han estipulado a lo largo del tiempo en la creación de correos, por lo que obviamente esto se va a ir perfeccionando y extendiéndose mucho más en un futuro, dependiendo de ciertas empresas que vayan sacando correos pro. En tal caso, si ustedes simplemente se manejan con un correo estándar, obviamente esta expresión se va a disminuir muchísimo más. Bien, pasamos al último ejemplo textualmente y le vamos a mostrar luego algunos para los usuarios de Alteryx cómo se desarrollaría. Bien, el validador de números telefónicos nacionales móviles lo representaríamos de esta forma. Si recuerdan, slash inverso deshabilitamos el símbolo más y luego tenemos más 507. Luego tenemos slash s, si se fijan hay un espacio entre el 7 y el 6.
ponemos el hash S, luego dejamos 6 definido textualmente porque sabemos que todos los números móviles empiezan con 6 por ya decreto. Y luego tenemos una secuencia después del 6 de 3 números cualquiera. En este caso slash D con exactamente 3 de longitud. Luego tenemos nuestro guión. Y por último, una secuencia de 4 dígitos cualquiera. Hasta donde yo conozco no hay ninguna regla en específico para los 4 últimos dígitos. Por lo tanto, se traduciría a esto que tenemos aquí abajo. Como ven, una manera muy sencilla de validar números telefónicos de forma nacional. Asimismo, si quieren validar de otros países, también lo podrían confeccionar de igual manera. Ya con esto, voy a revisar si hay alguna pregunta de estos dos últimos ejemplos. Y aquí nos ponen, ¿cómo hago para evitar el error de cuando mi expresión regular tengo para captura 5 columnas o expresiones y en el texto original solo me viene para 3 columnas? Cuando sucede esto no captura ninguna columna. No comprendí muy bien la pregunta, Luis. Si lo puedes definir nuevamente en el comentario para poderlo leer y Hola, explicártelo de una hola, manera más sencilla. hola, ¿me escuchas? Sí, Ya mira, yo justamente ayer estaba haciendo un trabajo en Alteryx y tenía que capturar cuatro valores separados por un espacio. Entonces usé la expresión regular para capturar esos cuatro valores. Entonces, cuando empecé a capturar los cuatro valores, ¿sí? En un momento, en una fila, me llegó solamente dos. Entonces yo tenía para capturar los cuatro valores, tenía el dígito más para cada uno de los cuatro valores que tenían cuatro dígitos, yo tenía dígito más, dígito más, dígito más, dígito más. Si me vienen los cuatro valores, todos se capturan. Pero en una fila de abajo solo me llegaron dos valores, entonces ya no me mapeó nada, no me capturó nada. ok. Como es un ejemplo en específico, Luis, ¿te parece si nos los dejas por un correo para revisarlo más al detalle? Porque como es una expresión en sí que ya estás predefiniendo dentro de Alteryx, quizás ahorita por temas de tiempo se nos puede consumir quizás revisando solamente el ejemplo. Lo que te Ok, recomiendo es que nos los envíes, no sé si en este caso por soporte, al final del webinar, quédate un segundito para explicarte cómo haríamos ok, para ya perfecto, enfocarnos directamente en este ejemplo, ¿sí? perfecto, perfecto. Listo, muchas gracias. Está bien. Ya para finalizar, como vieron, a nivel de pruebas de escritorio se pueden hacer muy fáciles las expresiones regulares. Ahora, en este caso, para usuarios de Alteryx, vamos a mostrar algunos de los ejemplos. Algo que creo que no sé si se mencionó en su momento es que estos materiales que estamos presentando se les harán el envío a ustedes por sus correos electrónicos una vez que esté finalizando también el webinar. Por lo tanto, ustedes van a poder revisar la parte teórica de la presentación y para aquellos usuarios que tienen Alteryx van a poder ver también estos ejemplos y poderlos analizar con más calma. Sí, vamos a ver algunos ejemplos ya antes de finalizar. Por ejemplo, tenemos este de acá. ¿Cómo se harían las expresiones regulares con Alteryx? Si recuerdan, este caso que tenemos aquí, tenemos el primer ejemplo, que era el tema de los poemas. Vamos a ver cómo se presenta esto realmente al final como resultado. Aquí tenemos una expresión, vamos a esperar a que vaya cargando mientras. Ok, si se fijan, en Alteryx, con la herramienta de regex, nosotros definimos exactamente la misma expresión regular que hicimos a nivel de escritorio y ya solo al final definimos cuáles son los campos nuevos que vamos a definir. En este caso tenemos poema, el ID del poema y la última vez que se hubo una lectura. Ya con esto, esa expresión que nosotros definimos, lo que tendríamos es este resultado. Si se fijan, mi texto no tiene comillas en ningún punto porque yo no lo definí dentro de los paréntesis y lo declaré como poema. Luego, con el ID, tenemos exactamente la misma longitud de los 3 dígitos. Y por último, tenemos la fecha que en su momento definimos. Como pueden ver, aquí tenemos texto que ya se lo he dejado establecidos para que ustedes puedan definirse en la parte teórica cómo se confecciona cada uno de estos casos que vamos viendo aquí. Vamos a mostrar otro ejemplo. Aquí pueden ver que hay bastante contenido que ustedes van a poder revisar e implementar. Y vamos a revisar el caso de las fechas. Si recuerdan, este fue nuestro tercer ejemplo que presentamos a nivel de escritorio. Aquí tenemos de fecha en fecha el formato estándar. Y vamos a ver algunos de estos ejemplos que tenemos acá. En este caso, la primera expresión, como vemos aquí,
vamos a ampliarlo acá un segundo para que puedan leer mejor. Es esta expresión que tenemos aquí. Solamente son secuencias de slash d. Recordad que un slash d es un número entre 0 y 9, solamente uno. Por lo tanto, si ponemos 4 slash t, sería 4 dígitos en secuencia para la captura del año. Luego guión, luego tenemos slash d para la captura del mes y por último para la captura del día. Y si se fijan, vamos a seleccionar aquí el visualizador de datos y podemos ver que efectivamente nuestros datos se separaron por año, mes y día. Tenemos otro ejemplo. En este caso, si se fijan, es un poquito extenso, pero es algo precisa. De hecho, porque validamos exactamente la longitud de cada uno de los valores. Luego, tenemos este de acá, por ejemplo, expresión utilizada, slash de más y slash de más. Sabemos que aquí obviamente también nos da el mismo resultado, pero esta es un poco menos precisa, porque ¿qué sucede si me ingresa una fecha que tiene longitud 5? También me lo va a tomar como válido. Por eso hay que tener muy en consideración de qué forma llegan los datos a nuestro sistema. Si el usuario lo puede introducir manualmente, si se lo obliga al usuario por medio de una selección, cualquier otro método. Luego tenemos otra expresión que podemos ver es exactamente el mismo resultado. En este caso, defino longitud de 4 para el año, luego separado de un guión fuera de los paréntesis, dígitos con longitud de 2, otra vez el guión fuera de los paréntesis y mi última captura, un dígito con longitud 2. En este caso, ya tenemos nuestras 3 columnas nuevamente. Vamos a ver otro cuarto caso. El que quizás muchos haríamos inicialmente, que de hecho yo también lo hice en su momento, es simplemente poner punto asterisco, guión punto asterisco, guión punto asterisco. De hecho, esta tiene una precisión demasiado mala porque incluso te puede capturar como año válido una palabra como Carlos, porque sabemos que el punto puede ser cualquier valor numérico, alfabético o carácter especial. Por lo tanto, aquí es de lo que menos recomiendo tratar de hacer siempre punto asterisco para buscar cualquier patrón. De hecho, no se recomienda hacer tanto ese tipo de secuencia. Y por último, es el ejemplo que les mostré en el caso número 3, que era muy sencillo poder validarlo, pero obviamente es un poquito más extenso, pero muchísimo más preciso, porque no me obliga a buscar años con 5 dígitos o años con 3 dígitos, meses que inicien en 0 y 1 obligatoriamente, y así sucesivamente. ¿Sí? Por último, vamos a ver, aquí como pueden ver, hay bastantes ejemplos para los usuarios de Alteryx, que esto se los dejaré para que lo revisen, y vamos a ver uno último, antes de dar por finalizado, este ejemplo que está aquí. Si se fijan, aquí tenemos como parte textual, de hecho ahí nosotros también le definimos el ejemplo y el tipo de negocio al que está aplicando. Vemos que cierto sistema confecciona un ID para identificar actores en este caso, que fácilmente podemos reemplazar actores por producto, por números de documentos, cualquier otra cosita. Luego, pero este sistema almacena información que no necesitan para el análisis del mismo, por lo que se solicitó hacer la limpieza de los ID. Si se fijan, aquí podemos ver el ID que al inicio inicia con sexo, guión apellido, guión NM y una secuencia numérica. Queremos eliminar, en este caso vamos a ampliar aquí, queremos eliminar, por ejemplo, el sexo, que realmente no lo necesitamos para ningún tipo de identificación, y queremos eliminar también el NM, por decir algo, porque esto puede alterar realmente dentro de nuestras búsquedas, porque pueden venir luego IDs sin el NM y eso nos puede complicar un poquito más la limpieza. Veamos esta pequeña expresión que tenemos aquí estipulada. Entre grupos tenemos punto, asterisco, signo de interrogación, guión. ¿Qué quiere decir el signo de interrogación? Él busca 0 o una repetición, no más de ahí. En otras palabras, es como un validador de verdadero o falso. ¿Existe esta secuencia de punto asterisco? Sí, tómalo como válido. No existe esa secuencia, simplemente descártalo y lo ignoras directamente. Luego tenemos exactamente la misma secuencia, punto asterisco, signo de interrogación, guión, para hacer la validación del segundo ejemplo. Y por último tenemos un NM. Vamos a mostrar esto. Sabemos que el primer paréntesis va a referirse siempre al sexo, porque es la que está estipulada como inicio. Luego, el segundo grupo, dentro de los paréntesis, va a ser mi apellido, como lo podemos ver aquí, incluyendo el guión. Si se fijan, el guión está dentro de los paréntesis en todo momento. Y por último, tenemos NM, ¿ok? En este caso, para los números de reemplazo, si se fijan, yo tengo esta expresión, en otras palabras, reemplázame el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 solamente por el grupo 2, que lo podemos ver aquí abajo con signo de $2. Esto va a variar dependiendo del sistema con el que estén trabajando. En el caso de Alteryx, ellos utilizan la nomenclatura de dólar número de grupo, ¿ok?
Por último, se pueden fijar el resultado que estoy teniendo. Si selecciono aquí, ahora podemos ver que tanto el sexo como el NM no están dentro de mi confección de ID de reemplazo, sino que solamente está el grupo número 2, que eran los apellidos. Algunos quizás se estén preguntando, ¿qué sucedió con mi secuencia numérica dentro de la expresión regular? Como pueden ver, en ningún momento yo lo declaré. Esto lo que quiere decir es que las expresiones regulares no necesitan que siempre tengas todo definido en su expresión. Basta con que un segmento del registro lo definas como expresión regular y él va a trabajar solamente en ese segmento. El resto de cosas que no estemos contemplando los va a dejar exactamente como estaba. En este caso, la secuencia numérica, vemos que en ningún momento yo lo definí y vemos que nos lo toma igualmente como válido. Es por eso que este tipo de confecciones, yo lo normal le sugeriría algo como esto. Si escribimos aquí slash invertido de más, él lo tomaría exactamente igual y lo único que tendré que hacer aquí es añadir signo de $4 para que me tome este cuarto grupo que hemos creado. Y si yo ejecuto ahora, vamos a esperar ahí que vaya cargando, porque recordemos que hay varios ejemplos simultáneos, podemos ver que obtenemos el mismo resultado. Pero si se fijan, se extiende la expresión regular, pero quizá lo podemos dejar más preciso para su mayor comprensión a la hora de documentación. Pero las expresiones regulares no es necesario que definas todo su registro dentro de dicha expresión, como este caso en concreto que tenemos acá. Bien, para el resto de ejemplos, esto se le dará envío a todos ustedes y a aquellos que tengan Alteryx lo van a poder aprovechar y revisar cada uno de estos ejemplos. Con esto me permiten un segundito para pasar a la diapositiva nuevamente y seleccionamos acá. Bien, como último punto, en tal caso pueden contactarme conmigo si en tal caso necesitan algún apoyo, o si no, pueden contactarse también con nuestro equipo de trabajo, que en este caso, dentro de la presentación que se le van a hacer envío a ustedes, ustedes van a poder tener los contactos para hacer sus consultas o si quieren hacer algún tipo de contratación, etc. Con esto, les doy muchísimas gracias por participar en este webinar y dejo la palabra a Desiree, en este caso, para hacer el cierre como tal. Aquí, como pueden ver en pantalla, también tenemos nuestros sitios web a los que ustedes pueden ir a contactar y ir viendo cada una de nuestras noticias. Desiree. Bueno, no. Gracias, Alexander. Excelente presentación. Y gracias a todos por nuevamente estar acá y participar en esta convocatoria. Los invito a que estén muy pendientes de nuestras redes. Por allí vamos a estar haciendo otras convocatorias adicionales, así que nos pueden seguir. Gracias.